A ver el video de hoy, que es ¿por qué el folclore da tanto miedo? Del canal de YouTube Huachinango. No sé por qué, pero me llamó mucho la atención, literalmente. Era como los primeros videos que quería ver, pero realmente cuando había comenzado, literalmente me iba mal todo, así que XD. Bien, vamos a ver el primer video de temor del día. La verdad, a veces soy bien tonto, o sea, es que lo muteé para que no se escuchara por si se reproducía solo, pero XD. Bien. El terror tiene muchas maneras de manifestarse. Existe el terror a lo desconocido, a lo que puede hacernos daño o a lo que puede hacer daño a las personas que queremos. El terror, al fin y al cabo, es una sensación que nuestro cuerpo genera para alertarnos de que no comprendemos lo que está pasando a nuestro alrededor y como lo que no comprendemos por defecto es peligroso, Eso también pasa, a mí me pasa mucho con temer, por ejemplo, yo cuando pequeño le tenía mucho miedo a la oscuridad, muchísimo, porque no sé por qué, sinceramente, ya no tanto, pero XD. No, yo después me di cuenta de que le temía mucho a la oscuridad porque yo no sabía que había, porque es como en la mente de un niño como que se crean mil historias que hay en la oscuridad, así como, no, va a aparecer un demonio, me van a matar, no sé, así como, piensa una mente desarrollándose pensando todo el rato en cosas malas, cosas que hacen que tu cerebro literalmente piense en cosas muy, muy turbias. O sea, vean que el cerebro del humano es tan cuático que si tú llegas a pensar algo, muchas veces se puede hacer hasta realidad en tu propio cerebro. Es así de mal. Miedo a la oscuridad o miedo al no estar solo en la oscuridad. Esa está buena, está buena esa Jati, está muy buena. Porque también, imagínate estar no solo en la oscuridad cuando tú realmente estás solo. Uf, amigo, no, qué temor. Ahora es cuando se me corta la luz, amigo, me quedo bien pinche asustado aquí en mi trabajo. tendemos a temerlo. Pero hay dos cosas que podemos llegar a temer por desconocimiento. Podemos temer lo que nadie conoce. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué hay más allá Mm, la muerte es algo tan trascendente e intrascendente al mismo tiempo porque no sabemos qué ocurre después, pero también tememos lo que ocurre después y lo que ocurriría antes. Porque nadie quiere morir o nadie quiere sufrir para llegar a morir. Es algo tan, no sé, cuático o algo que pega tan fuerte en la psiquis humana que es algo que ha pasado tanto tiempo que aún así no tenemos descripción o forma de decir, no, esto es así. No, sí. Jati, yo también así me hago unas cosas mentales a veces. del espacio y las estrellas? ¿Qué será del mundo una vez ya no estemos en él? ¿O podemos temer a lo que no conocemos nosotros, pero parece que unos pocos sí que conocen? La palabra folclore proviene de la unión de otras dos Te vendiro de la mala. ¿Qué? No entendí, Jati. No entendí. palabras del inglés. Folk, que Ah, te vendieron de la mala. No, yo no fumo, yo no fumo. No, no hay que fumar, chicos, no fumen. significa pueblo en cuanto a un grupo de personas que viven juntas, y lore, que significa saber o conocimiento. Cuando estás usando la No, el folk. Ah, claro. Oh, no había entendido. Es como el lore que da la gente hacia cosas, ¿o no? Así es como. Es la definición, pero nosotros lo usamos de otra forma. Porque el folclore lo usamos como, no sé, algo típico, algo cultural, así. No sé, por ejemplo, las fiestas patrias que cada país tiene en su haberes. Por ejemplo, el folclore de cada país es como celebrar o hacer tipo de comida, así. Pero acá se ocupa el folclore bueno, como lo decía, pero de otra forma, así como ¿cómo decirlo? Mm, no más cultural, sino más dicho, así como más puntual. palabra lore para contar la historia de Dark Souls, te estás refiriendo justo a eso, al conjunto de mitos y leyendas que dan forma a la historia de las gentes de aquel lugar. Prácticamente Ah, todas las civilizaciones y culturas de la historia del planeta tienen o han tenido folclore, y todas ellas tienen un lado más oscuro, algo que parece que todo el mundo conoce, pero que nadie se atreve a mencionar. Mitología, ritos, festividades, trajes regionales. Realmente, si te pones a pensarlo, todo folclore se puede poner turbio con la perspectiva adecuada. Pero ¿qué hay de esto? Las cazas de brujas, los rituales en bosques oscuros, los falsos dioses, las sectas. ¿Por qué nos da tanto miedo el folclore? porque la mayoría es desconocido, supongo. Supongo, yo creo.
Ya desde su propia concepción, el folclore de cientos de pueblos ha tenido partes diseñadas expresamente para dar miedo, desde el catolicismo y su promesa del eterno castigo si vivimos ¿Verdad? una vida de pecado y rechazo a Dios, hasta los cocos o boogies, figuras que se repiten en varias leyendas de varios países que se llevan presos a los niños. Sí, eso también. La otra vez me di cuenta de que ¿cómo se llama? La idea de una persona que te lleva cuando te portas mal no es solamente de Sudamérica, está en todo el mundo. Literalmente todo el mundo tiene una leyenda, o sea, una leyenda sobre el hombre un hombre, una entidad que te lleva cuando te portas mal. Literalmente, es como, hermano, tan fuerte es la psique humana que, bueno, tan fuerte es el pensamiento humano de que muchos pensaron casi igual para crear esta leyenda. Que no se portan bien. Pero estas historias no las hemos creado nosotros tal cual las escuchamos ahora, son el fruto de cientos y cientos de años de interpretación y manipulación, hasta el punto de no saber siquiera cuál era el origen real de toda esta mitología. Los boogies, o mejor dicho, el boogeyman u hombre del saco, tienen su origen en el folclore inglés del siglo XVI como un tipo de hobgoblin o duende, los cuales originalmente se creía que eran seres inofensivos que realizan tareas domésticas como limpiar casas a cambio de comida mientras los humanos dormían. Así que, ¿cuál es la historia real? ¿La que nos ha llegado ahora o la que se creó en un primer lugar? ¿Y por qué se torció para que nos diese tanto miedo? La respuesta es el control. Desde hace siglos a los niños se les ha atormentado con historias para que se porten bien y no le hagan la vida imposible a sus padres. Desde el cuento No, a mí me llamaban a Rayo McQueen, decían, Rayo McQueen, el random se está portando mal, por favor ven a buscarlo. Y yo me ponía a llorar, yo sí me ponía a llorar así bien cuático, porque a mí me gustaba mucho el Rayo McQueen y el Ben 10. de Hansel y Gretel hasta Bramble de Mountain King. En este juego Este juego yo quiero jugarlo, está bien god, o sea, tú eres un enanito así chiquitito así, vas caminando por varios lugares donde hay gigantes, y la historia es bien turbia. basado en el folclore escandinavo, manejamos a Ole, un niño en busca de su hermana mayor Lilemor que ha sido raptada por un troll. Llegado a cierto punto, Ole descubre el porqué de este rapto y al lugar al que se llevan a su hermana. Resulta que hace mucho tiempo Ulrich, el hijo del rey Nils, cayó enfermo y su padre emprendió una sangrienta búsqueda para hallar una cura. Al encontrar a una bruja que se apiadó de él, esta le dio una flor curativa especial de la que le advirtió que solo usara un trozo. La cura funcionó y mientras el niño sanaba, un día los sirvientes del rey lo mataron, enfadados por la violenta campaña de su padre. El rey, devastado, desató su furia usando toda la flor que le había dado la bruja, convirtiéndose en un gigante loco y liberando una enorme zarza por el mundo. La bruja fue testigo de su transformación y destrucción desde lejos y usó su poder para construir una montaña sobre él y su reino, uniéndolo a la zarza para siempre. Desde ese día, los trolls se ven obligados a raptar presas para alimentar al rey en la montaña. El juego está lleno de criaturas del folclore nórdico como el Naken o el Skogsra, seres que tienen muchos puntos en común, como que atraen a los viajeros descuidados a su territorio, engañándoles o haciéndose pasar por lo que no son para luego alimentarse de ellos cuando ya es demasiado tarde. Toda esta historia sirve como un cuento de folclore en sí mismo para lo que ya habíamos dicho antes, controlar a una parte de la población. En este caso, Convertir como historias en dogmas, ¿o no? Más que todo. Para el que no sepa qué es un dogma, es algo que simplemente es como un tipo ley que ocurre, que todos la siguen porque sí. O sea, no hay un motivo realmente, porque ya hay un momento en que nadie sabe por qué hacen esas cosas, pero la hacen porque es una cosa que siempre han hecho. a los niños para que no salgan al bosque de noche. Este miedo lo llevamos dentro desde que nacemos, miedo a la indefensión, a encontrarnos con algún mal. No, ahí está un poco mal, porque el miedo se forma después de que uno empieza a adquirir experiencias. O sea, tú no le tienes miedo a esto. Tú adquieres el miedo debido a las experiencias que te cuentan otros, o escuchas o aprendes que estas cosas son así. Cual no podamos hacer frente porque somos demasiado débiles o demasiado pequeños. Y ante ese mal, lo mejor es estar en un lugar seguro, protegido siempre y no salir de ahí. Un ciego y un vidente, si ambos se encuentran a oscuras, no se diferencian entre sí. Mas cuando llegue la luz, el vidente verá la luz y el ciego permanecerá en la oscuridad.
Uy. Evangelio según Felipe, manuscrito de Max Samadi. ¿Samadi o no? Sí. Siguiente. Las mentes de las personas son algo muy difícil de controlar. Si intentas Yo creo que el miedo viene desde que sabemos qué es el dolor. Puede ser, ¿eh? Puede ser eso. Es que también el miedo muchas... Bueno, es que sí es verdad. Aunque también hay muchos miedos que son inexplicables. Por ejemplo, la agorafobia, el... ¿Cómo se llama esto? Que la agorafobia es el miedo a los espacios grandes o a la gente. Y hay muchos miedos que ni siquiera están relacionados tal vez al dolor, pero son miedos que se van adquiriendo con el tiempo, con propios traumas que van teniendo experiencias. Es verdad que muchos se van creando por el dolor. O sea, por ejemplo, los traumas más conocidos son por causa de maltratos y cosas así. ir una a una, te encontrarás con que cada psique Oh, estoy jugando este juego, está bien God. es única y te llevaría una vida entera descifrarla en su totalidad. En lugar de eso, el folclore se ha usado como arma para controlar pequeñas comunidades de personas afines. Sí, es verdad. El folclore, bueno, no el folclore, sino que el miedo hacia algo desconocido, es decir, un dogma. Acá está usando el folclore más como un dogma que como el folclore que todos conocemos, que es como la cultura de la gente. Mentes débiles, o mejor dicho, debilitadas por una vida llena de desgracias y en busca de esperanza, orden o sentido de pertenencia. El mundo es un lugar que avanza a un ritmo cada vez más rápido y ante el cual existen dos posturas, la del conservadurismo de las tradiciones que nunca nos hemos cuestionado y que siempre nos han otorgado una sensación de protección y arraigo, y la del progresismo que se sube al carro de la vanguardia a pesar de la incertidumbre de que nos espera en un futuro inexplorado. Este proceso le da miedo a todo el mundo, nadie quiere quedarse atrás y nadie quiere que destruyan todo lo que da sentido a su vida, así que es normal que se creen pequeños grupos, pequeños pueblos, comunidades que protegen a los suyos a través de un conocimiento que solo ellos atesoran y que... Sí, eso sí es verdad. Por ejemplo, las comunidades antiguas de la Edad Media, o ni siquiera Edad Media, sino en los tiempos que era el cobre, los dogmas se ocupaban mucho para proteger a la gente. Por ejemplo, se decía, no te acerques al bosque porque hay peligros más allá de los que puedes imaginar. Pero más que todo habían lobos, habían animales salvajes, habían gente que mataba a otra gente para robarle y cosas así. Pues, o sea, son dogmas que se crean. Esto no es la religión, sino un dogma que se crea para que la gente no haga algo. No sé si alguna vez escucharon del experimento del mono con las bananas. Mira, hay una. Espérenme, voy a buscar el paint. Espérenme. Bien, voy a sacar lo mejor que a ustedes les gusta, el paint. Bien, espérenme, deje ver si se ve el paint. Tuki, tuki, tuki. Ahí está, bien. El experimento constaba de que hay varios monitos. Ok, ahí está uno monito, dos monitos, tres monitos, cuatro. Habían cinco monitos, ¿ya? Y acá había una escalera, ¿ya? Y acá hay una banana colgando de un hilo. Bien, acá hay una cuestión para que vean lo científico, todo eso, una muralla. Y este es de vidrio, ¿ya? Como de vidrio. Bien. Entonces, cada vez que un mono subía, iba a tomar la banana, todo esto se electrocutaba así, porque acá había un suelo, se electrocutaba todo. Entonces, ¿qué hacían los monos? Le pegaban al mono que subía por la banana. Entonces, le pegaban, y así, pues. Ya, pues. Entonces, después de eso, sacaban al mono que había cogido la banana, lo sacaban. Y traían un. No, sacaban a un mono cualquiera y traían un nuevo mono. Entonces, por ejemplo, el nuevo mono iba, tomaba la banana y electrocutaban todo así, pues, y le daban la corriente. Entonces, dos monos se iban de los anteriores, y así se iban. Y después, ¿cómo se llama? Después de todo este proceso, no había ni un mono que había sido electrocutado, pero les daba a todos miedo ir por la banana, porque si iban por la banana, alguien le iba a pegar. O sea, eso es como el dogma, un dogma que vieron que los dogmas existen, no solamente en la sociedad humana, sino que se pueden crearse, tanto en sociedades como animales y cosas así. O sea, es algo que puede ocurrir y que a veces existen para proteger y otras veces existen porque simplemente la gente piensa otras cosas diferentes a otros. Rechazan al extranjero que, ante la inquietante falta de información, Ojo, el experimento no fue completamente así, o sea, prefiero que lo busquen. Es el experimento de los monos con la banana, el dogma. ¿Cómo se crea un dogma más que todo? el ocultismo y la curiosidad, no tiene más remedio que adentrarse en lo más profundo del ser humano para hallar respuestas. Las sectas por lo general comparten un mismo patrón, una figura central, profética, casi mesiánica, que guía espiritualmente a un pueblo y, obviamente, el pueblo, un grupo de personas que han sido manipuladas por el Mesías para protegerlo a él y a los ideales por los que él vive. Aquí es donde el cine se gusta más. Pero esto es lo que más lo hacen las películas, los cines y los videojuegos. Pero realmente mucho antes, por
Porque todos estos copian al tipo Jesús, el Mesías que nos guiará hacia esto, todo. Pero realmente, mucho antes estaban los emperadores, la gente que todos veían como Alejandro Magno. Esos emperadores, Julio César, esos emperadores que tenían mucho poder y tenían mucho carisma. Y guiaban a todos. No siempre eran buenos, obviamente. Muchas veces mataban a gente indiscriminadamente, pero guiaban al pueblo conciso y lo hacían tener ciertas ideas. A la hora de representar Pero esta idea jesuita de que, ¿cómo se llama? De que todos deben ser como los salvadores y cosas así, esto está como más derivado de la idea de cómo era Jesús. el horror del folclore. Películas como Midsommar, Oh, El Ritual, El Amigo, Midsommar me causó una pesadilla la otra vez. Apóstol, Sleepy Hollow y El hombre de mimbre. Son todas películas con una misma columna vertebral. Una persona, ya sea que haya pasado por un trauma personal o no, busca algún tipo de explicación y de fin al dolor que está sufriendo o que están sufriendo otras personas, normalmente en forma de desaparición o asesinato en un lugar apartado del resto de la civilización. Una isla, una aldea o un pueblo, y poco a poco va descubriendo que ese lugar le da la bienvenida siempre y cuando cumpla con las tradiciones de su gente y no meta las narices donde no le llaman. Y siempre suele pasar que esa persona o alguien de ese grupo de visitantes es el tipo de persona que encajaría perfectamente en ese lugar, y al final tiene que tomar la decisión de si acaba con todo o si decide unirse al culto. Muchas veces estos personajes que se adentran en estos lugares crean esto que llamamos folk horror o terror rural por varios motivos. El primero es que uno cree que tiene la cabeza lo suficientemente bien amueblada como para diferenciar cuando algo va bien de cuando algo va mal, Pero la cosa de eso de que mucha gente que está, por ejemplo, en secta o cosas así, siempre es llevada a un límite en las cuales ya la gente no puede ver qué está bien y qué está mal. No por nada hacen muchas cosas malas. Por ejemplo, aquí en Chile estuvo la secta de Goyiwai, que al final todos los integrantes, excepto el líder, que se autoeliminó del server, como se llama, todos los tratan como víctimas, pero los tipos también asesinaron a un bebé recién nacido, diciendo que era el anticristo y todo esto. Así, sí. Hay que ver de que, igual a pesar de que los manipularon, igual hay gente que hace cosas muy malas, pensando que están haciendo cosas buenas, pero son cosas malas. de saber cuándo es hora de salir por patas. Pero la gente de este lugar lleva años fortaleciendo su folclore para estar hecho a prueba de extranjeros e incluso fagocitar a los que más seguros de sí mismos están. Es un miedo que nace de la razón, del no saber por qué esta gente no abre los ojos y se da cuenta de que algo raro está pasando, hasta que te das cuenta de que todos lo saben. Solo que hace tiempo decidieron que era mejor vivir en esta sociedad que en la sociedad de ahí fuera, aunque vivir en esta sociedad signifique entregar tu vida y tu conciencia a un bien colectivo mayor basado en el sacrificio, en ocasiones a entes que superan nuestra comprensión A la verga. del tiempo y del espacio. El precio a pagar por no querer entrar en estos cultos casi siempre es la muerte, y Sí, exactamente. Porque ya sabes mucho. Le hacen como a periodista en México. el precio a pagar para entrar en ellos casi siempre es el de aceptar nuestros propios traumas y duelos, lo cual por momentos es incluso aún más terrorífico. Esto no es algo exclusivo de las sectas, también lo es de las religiones, porque realmente la única diferencia entre una secta y una religión es el número de adeptos. El verdadero terror de todo esto Sep ahí sí tiene mucha razón. O sea, una secta es una mini religión actualmente. Yo podría decirlo que sí. comienza cuando desde un inicio nos damos cuenta de que somos bienvenidos aquí hasta que no somos bienvenidos aquí. Juegos como Outlast 2 son más directos y desde un principio te dejan claro que la aldea a la que has llegado no es amable con los forasteros, dado que nadie va a ser capaz de entender los dogmas de fe por los que se rigen. Estos dogmas pueden ser desde la misma Biblia, como en Outlast 2 y sus dos facciones fanáticas enfrentadas, los que desean el nacimiento del
anticristo, contra los que quieren evitarlo, hasta creencias precristianas como el culto a antiguos dioses paganos de origen celta en el hombre de mimbre, los cuales requieren de un sacrificio humano para que las cosechas sean provechosas, o el Festival de la Cosecha en Harvest Home de Thomas Tryon, escrito en 1973, que se celebra cada 7 años y que siempre necesita sangre nueva para perpetuar su ciclo de rituales y traer providencia al pueblo. La diferencia entre ser bienvenidos a... Sí, por ejemplo, esos son dogmas dentro de una cultura, es decir, un folclore oscuro, se podría decir, pero es folclore, que hacen que la gente, por ejemplo, hagan esos rituales, pero realmente esos rituales hacen que la gente, hacen que realmente la cosecha sea buena, o es que simplemente lo hacen porque ya piensan que eso es así. Eso son cosas muy importantes de pensar. Estos cultos o no, va relacionada con lo dispuestos que estemos a entrar en ellos. Está claro que al principio de Resident Evil 4 no somos bienvenidos porque somos un agente externo que viene a destruir todo este mundo sin necesidad siquiera de entender qué es lo que lo hace funcionar. Pero la cosa es diferente si el juego, en vez de ser Resident Evil 4, es Silent Hill, un pueblo maldito que manifiesta a quienes se adentran en él sus más intensos traumas y hace que se enfrenten. Dios, la otra vez estaba viendo el directo de Juan, de jugando, ¿cómo se llama? Silent Hill 2, y hermano, yo sería incapaz de jugarlo, de verdad. A mí me causa mucho pavor los juegos de Resident Evil como para jugarme Silent Hill. Yo cuando pequeño me acuerdo que me traumaticé viendo la intro de Resident Evil 3, creo, si no me equivoco, donde aparece como una cara así toda sangrienta. No, sí, yo hermano, yo tenía mucho miedo. Le da mucho pavor jugar juegos de miedo. De hecho, he jugado muy pocos y los que juego de verdad me asusto mucho. A ellos. Al final puedes decidir si aceptas estos traumas o no, y si te unes al propósito del pueblo y el destino que tenía preparado para ti desde que entraste en sus dominios. El terror psicológico y el folk horror van muy unidos en cuanto a que ambos tienen como objetivo moldear la mente humana, pero el folclore tiene esa capa extra de cuento, de leyenda, que por lo general hemos sido entre todos capaces de ver a través de ella. Lo que nos da miedo de ello es que vemos las tradiciones como un arma de control de la población y que si cuestionamos su origen o su propósito podemos acabar muy mal, cuando el verdadero temor viene de que nuestra curiosidad por saber más sobre ese folclore puede deberse a que nuestra alma y nuestra mente están más rotas de lo que jamás sabremos. Buscamos siempre explicación a lo que no comprendemos y alivio contra lo que nos hace daño, y a veces al final del camino debes tomar la decisión de si una cosa te compensa la otra. Vivir con conocimiento total pero con dolor, o vivir en la total ignorancia y sumisión pero sin dolor. Hasta el hombre más recto puede torcerse y sus creencias pueden tener más grietas de las que jamás podrá ver. Ey, Hati, no te rías, yo sí estaba bien traumada con Resident Evil. De hecho, hace poco jugué el 2 y me gustó, pero me cagué de miedo. Y el terror rural, el paganismo, es la realización de que existen lugares donde... Por ejemplo, ¿cómo se llama este? El Outlast, yo no podría jugarlo, ninguno de los dos, yo no puedo jugarlo. Me acuerdo que jugué un principio, pero después me dio como cosas así y me encima era de noche, así que dije, nada, ahí nomás. Se vive una realidad alternativa... ¡Ey! Se está burlando de mí, no te burles. Que la sociedad ha dejado atrás, pero que vive en una aparente felicidad. A veces estas... No, sí, el Outlast yo me vi la historia completa o me lo vi los videos. Y sí, tiene un buen lore, pero da mucho miedo para mí. Yo soy de esos que gritan y no quiero gritar. Sociedades antiguas existieron, pero fueron enterradas por el peso del mundo exterior. En The Excavation of Hobbs Barrow somos Thomasina Bateman, una arqueóloga que viaja al remoto pueblo de Belway, en la Inglaterra victoriana, para estudiar un extraño montículo llamado Hobbs Barrow. Poco a poco descubres que no estás ahí porque lo hayas decidido tú siquiera, y que tanto tú como tu familia está de una manera u otra ligada a ese lugar. Un lugar donde los forasteros no son bienvenidos y donde sospechamos que se llegaron a venerar a dioses paganos sajones. El terror rural de Hobbs Barrow reside en ese choque del mundo moderno y racional con el mundo que le precedió. Un mundo donde lo espiritual y lo racional echó raíces y que por mucho que queramos no podemos negar, y el simple hecho de volver a ellas y mirarlas fijamente hace que volvamos a ellas poco a poco, y la gente de Belway siempre ha creído en ello, y Thomasina
poco a poco también hasta llegar al corazón de todo este culto. Dios. El pájaro lucha por salir del huevo. El huevo es el mundo. El que nazca debe primero destruir el mundo. El pájaro vuela hacia Dios. El nombre de ese Dios es Ubrasas. German Gensen Demian, Historias de la Juventud, de Emil Sinclair. Bien rara la fuente de letras, por si me cuesta. Ubrasas. Abraxas era Abraxas, un eso era. poder supremo en la cosmología de una secta gnóstica llamada los Basilideos o Basilideanos, fundada en Egipto por Basílides de Alejandría en el siglo II Dios, tremendo lore. Me estoy comiendo tremendo lore, pero está bien god. después de Cristo. No era una secta tal cual, pero sí que, como todo lo relacionado con el gnosticismo, creía en el conocimiento sobre todas las cosas. Y el oscuro conocimiento que Tomasina descubre era más de lo que parecía en un principio. Según los gnósticos, nuestro mundo no fue creado por un dios benévolo y todopoderoso, sino por una deidad inferior llamada el Demiurgo, que significa artesano o creador. El Demiurgo era, según se cuenta, un ser celoso, orgulloso e ignorante. Como resultado, el mundo material que creó fue un lugar corrupto y sin esperanza. Nuestros cuerpos y todo lo demás en este mundo fue diseñado para cegarnos de la verdad y evitar que nuestras almas alcancen la iluminación. Amigo, el juego de fondo, amigo, da tremendo pavor. Para ello, unos seres celestiales llamados arcontes, que significa gobernantes, actuaban como carceleros del alma y trataban de garantizar que ningún alma escapara después de la muerte. La única esperanza de escapar era aprender este conocimiento prohibido y con él engañar a los arcontes y abandonar el mundo material. Más allá de él, se suponía que estaba nuestro verdadero hogar espiritual, el reino del Dios verdadero. ¿Cuál es la realidad que nos hará libres y felices? ¿La realidad que dicta la sociedad actual o la realidad que la sociedad actual no quiere que veamos? Esto se puede extrapolar a cualquier movimiento reaccionario actual. No tengo por qué masticarlo todo aquí, pero seguro que ya has visto el paralelismo con lo que ocurre en la vida real cada día. Dos mundos chocan constantemente. Un mundo que rechaza las nuevas ideas y se ve amenazado por ellas, y un mundo que avanza sin freno, y lo que nos hará libres no es pertenecer a uno u otro, sino el conocimiento de estos dos mundos coexistiendo. Esa elección entre el conocimiento y la fe es terrorífica. El ver que hay gente que ha tomado la decisión de pertenecer a otra realidad a través de lo que creen es más conocimiento, pero en el fondo es pura fe. Una fe y una esperanza que está esperando a que tú vayas a buscarla. Dios. Aún no termina. Pensé que había terminado y dije, what? Me quedé bien loco. Esta novela gráfica de aquí es Villanueva, de Javi de Castro. Trata sobre una pareja, Miguel y Ana, que ante la imposibilidad de hacer frente a sus gastos y la inminente llegada de su hijo, deciden mudarse a un pueblo y formar ahí su nueva familia. Y no tardan mucho. Sí, tremendo lore, o sea, es como... Igual esto, a pesar de ser un video, o sea, así como tomárselo de risa como yo me lo estoy tomando, si lo piensas bien, así, si te deja bien tripeado, así... Imagínate estar acostado en tu cama así y empezar a pensar todo esto así. Yo creo que así es como hizo este video este man. En descubrir que del mismo modo que ellos huyen del mundo, no por miedo, sino por necesidad, este mundo alternativo, un mundo más pequeño, más arraigado en un folclore que les protege de los peligros de la sociedad moderna, les está esperando y les necesita tanto como ellos a él, porque sin las nuevas generaciones que lo perpetúen, los cultos no podrán sobrevivir. Villanueva habla de cómo la España vaciada sobrevive a su manera y de cómo el mundo que avanza, a veces sin rumbo aparente, deja atrás a muchos sin importar lo que les pueda pasar, empujándoles a nuevos hogares donde haya algo de esperanza, aunque el precio de esa esperanza pueda ser más alto de lo que jamás estén dispuestos a pagar, y de cómo, por muy fuertes que parezcan las creencias de alguien, basta que se rompa una pata para que todo un comedor se venga abajo. El conocimiento siempre se ha dicho que nos hará más fuertes y que mantenernos unidos aún más. El folclore, por muy terrorífico que pueda parecer, siempre quiere ser protegido por aquellos a cuyas vidas da sentido, aunque lo usen a su favor retorciéndolo y dándole nueva forma. El folclore católico y de la imaginación
imaginería de la pasión de Jesucristo es lo que hace que Blasphemous sea no solo un juego sobre el folclore andaluz, sino una obra complementaria al mismo folclore que referencia, porque parte de la historia del folclore es su interpretación y su reinterpretación. Desde las bailarinas de Dominula de Elden Ring hasta Darkwood o The Shrouded Island, un juego de simulación de gestión en el que estás a cargo de un culto que adora a un dios que tiene la intención de provocar un apocalipsis en 3 años y en el que estás a cargo... ¿Por qué siempre hay gente que le gusta creer en un dios que va a acabar con el mundo? O sea, ¿qué tan mal puede ser tu vida para que quieras que un dios acabe con el mundo? O sea, está bien que tal vez sepas eso, pero ¿por qué le seguirías? ¿Qué tan mal debes estar de la cabeza? ¿Qué tan mal debes haber sido manipulado? ¿O qué tan mal te ha tratado la vida para pensar en eso? O sea, es algo fuerte de pensar igual porque para que te lleve a ese punto de creer que un dios, tal vez hasta imaginario, como muchos, bueno, es que existen muchas sectas que piensan eso. Porque hay otras sectas que piensan de que ellos van a salvar el mundo. En cambio, hay otras sectas que piensan que que adoran a quien va a destruir el mundo. Y así es como hay tantos pensamientos extraños. De 5 familias que ocupan el pueblo, o Demonology, un juego de terror rural influenciado por los juicios de brujas y los métodos de tortura escoceses de finales del A la siglo verga. XVII. Aquí eres un cazador de brujas que ha sido convocado a un pequeño pueblo escocés para expulsar a la bruja que reside allí, y debes hablar con los lugareños y descubrir quién está mintiendo y quién está diciendo la verdad. A medida que tienes pesadillas cada noche, irás descubriendo más sobre el pueblo, sus habitantes y qué es real y qué no. O como Moondown, un juego de terror basado en el... Dios, está mostrando puros juegos God, amigo. Jati, a ver, ¿qué dices? XD, hay personas así a veces. Solo un hombre quiere ver el mundo arder. A veces, es verdad, hay mucha gente que le gusta ver el mundo arder. Pero también hay gente que literalmente le gustaría ver el mundo arder. O sea, gente que de verdad está mal, tal vez de la cabeza, o pasó tan mal cosas que de verdad quiere ver el mundo arder. No como ese pensamiento que es, no, yo quiero que todo el mundo se acabe. O que hay una apocalipsis zombie, sino que ese verdadero pensamiento que quiere es que todos mueran. O sea, es fuerte pensarlo. el folclore suizo en el que Curdin vuelve al cantón de Moondown para investigar la desaparición de su abuelo que se presume murió en un incendio en un granero. De nuevo, un forastero que es atraído a un lugar donde parece que se ha parado el tiempo, donde todo el mundo parece saber más que tú y donde realmente no has elegido ir, pero algo dentro de ti te decía que tenías que ir, para acabar desentrañando lo que para ti carece de sentido en un principio, pero que muy pronto empezará a tomar forma si abres tu mente y tu corazón a quien rige estas tierras desde hace mucho tiempo. Y eso a veces es lo que más miedo da. La realidad es que el folclore es el conocimiento del pueblo, pero muchos de esos pueblos ya no existen o se niegan a desaparecer, y entrar en ellos significa viajar al pasado, un pasado que siempre va a ser más oscuro que el presente. Pero, ¿existe el folclore moderno en el presente? ¿Verdad? No había pensado eso. O sea, ¿existe actualmente un folclore, además del que ya estaba implantado desde antes? Folclore moderno. Desde el principio del mundo, una oración es una oración y una maldición es una maldición. No importa el pueblo, no importa el idioma, el hombre le ha dado 1000 nombres diferentes a su Dios. Pero mira el rostro de cada uno de ellos lo suficiente y encontrarás una verdad. Estas son las frases que pondría mi tío mientras pone atrás una foto de Mickey Mouse así. Y una canción. Todo ha cambiado desde el día que llegaste a mi vida. Mike Mignola. BBRD Vol 13 de 1947. El pueblo encontrará una verdad. En un mundo globalizado es difícil pensar en nuevas culturas y civilizaciones. En todo caso, las finas líneas que llamamos fronteras han sido difuminadas por el conocimiento global, es decir, Internet. La comunicación masiva ha generado un flujo de saber como nunca antes ha existido en este planeta, pero al mismo tiempo ha creado su propia mitología. No hay muchas representaciones del folclore de Internet, podríamos recopilar todos los memes. Ya sé, el folclore de la cancelación. O sea, nadie quiere ser... O sea, está bien que la cancelación te haya perdido el peso, pero nadie quisiera ser cancelado porque implica que la gente se aleje de ti, implica que la gente piense cosas de ti. Imagínate que es una cancelación falsa, o si una funa falsa, así. No, ese sería como un tipo de folclore moderno, se podría decir, ¿o no?
de toda la historia para contar las leyendas del proto-internet, los creepypastas o lo que se denomina terror analógico, un terror que solo existe en el formato digital o audiovisual y que no puedes tocar, pero 50-50 también crees, Katy, es que también me suena así como algo parecido como un tipo dogma de que la gente lo sigue porque, o sigue esas cosas porque sí. que lo puedes ver a través de una pantalla. Y quizá siempre ha estado con nosotros, solo que ahora en vez de verlo en bosques y aldeas, en vez de esconderse en una isla apartada de la civilización, Sí, es que también teniendo la realidad, pero ha sido tan potente que ya lo convierte como en la vida real, ¿o no? Ya que finalmente igual ayuda a la gente a conectarse y todo eso. Ya, no a conectarse literalmente, sino que a conectarse para poder hablar, más que todo. Por ejemplo, yo a ti no te conozco, pero igual así como que hablamos y así está bien chido. lo vemos en la pantalla de un ordenador. Home Safety Hotline es lo más parecido a folk horror moderno. En él manejamos al nuevo empleado de Home Safety Hotline, una empresa que da servicio de control de plagas a quien llame pidiendo ayuda. Al principio las plagas o infestaciones son muy sencillas. El cliente explica en un audio su problema y podemos determinar mediante las fichas de nuestra base de datos si es una plaga de termitas, hormigas o ratas. Pero poco a poco las llamadas de los clientes van cambiando. A medida que ganamos la confianza de nuestros jefes con cada día laboral que superamos con éxito, vamos viendo que no solo hay plagas de arañas o de chinches, también hay plagas de otro tipo de criaturas. Esas criaturas siempre han estado entre nosotros. Los goblins, los bogarts, los trolls forman parte del folclore clásico europeo. Pero aquí ya no viven en el bosque o en castillos abandonados, viven en una casa de los suburbios de Estados Unidos. Muchos de ellos son inofensivos, pero si no son tratados con las contramedidas adecuadas, quizá los humanos que reportan estas plagas se vean superados por ellas. Hay plagas que te pueden hacer perder la memoria o incluso que tus hijos desaparezcan. Muchos de estos clientes aseguran que no saben a quién llamar en estos casos, que han llamado a la policía y que ellos les han dicho que llamasen a tu empresa. Y de vez en cuando también recibirás una llamada de alguien que te advierte de que esta empresa no es lo que parece, que él trabajó para ellos y que ahora tiene que esconderse para que no le encuentren. Una empresa cuyos superiores a cada día que pasa... Suena un juego bien god, esos típicos juegos que son como de nicho y que están en inglés, pero tiene un lore así épico. Van cambiando su forma de hablar y referirse a ti. Para cuando pasa tu primera semana de empleado, ya no te ven como un trabajador más, sino como un candidato que ha recibido y asimilado todo este conocimiento. Todas estas criaturas, sus costumbres y sus comportamientos, todo este folclore, un candidato para ser uno de ellos. Acepta la oferta y pasarás a trascender tu estado de empleado para ser uno más. Siempre lo fuiste en realidad, solo estabas buscando la excusa de hacer bien tu trabajo. Podrías haber hecho caso a esos emails de aquel ex trabajador antes de que tu empresa lo descubriese, pero no, decidiste demostrar que quieres formar parte de este conocimiento y huir del resto del mundo, y si no lo haces, compartirás el mismo destino que aquel pobre ex empleado. Home Safety Hotline me recuerda en cierta manera a Villanueva porque ambos tienen como protagonistas a personas que la sociedad les ha empujado a entrar en estos cultos sin saberlo, bien por la necesidad de un empleo o por el coste de la vida cuando crece tu familia. No son protagonistas con traumas personales, aunque en Villanueva la pareja protagonista no pasa por su mejor momento, que digamos, o con crisis de fe o búsqueda de respuestas o de alivio a su dolor personal. Solo se han visto en esta situación, unos deciden aceptarla y otros no. Eso es lo que nos da tanto miedo. No son los rituales, las criaturas fantásticas, los dioses paganos o los pueblerinos inquietantes. Es ver que hay gente que ha llegado a tomar la decisión de salirse de la sociedad y crear la suya propia. Una cimentada sobre todo lo que nosotros sabemos que está mal, pero que a ellos les otorga lo suficiente para estar bien. Los sacrificios que nosotros nunca haríamos y que ellos hace tiempo que aceptaron como moneda de cambio para el bienestar colectivo. Y lo más terrorífico es que a veces estamos más cerca de tener que tomar esa decisión de lo que pensamos. Formar parte del folclore global o aislarnos en el nuestro propio con el que nos protegemos y al que protegemos es una manera de controlar a la gente que más cree que necesita ser controlada, porque ellos solos no pueden hacer frente a la vida. Y poner a prueba la fe de un culto y de lo terrorífica que es la unión incondicional alrededor de un mismo dogma solo puede acabar de dos maneras: o te unes a ellos
o puede que nunca vuelvas a ser el mismo. Amigo. Sinceramente pensaba que iba a hacer un video así, no sé, como de miedo, pero no así como tan filosófico. Nah, estuvo bien, bien, bien filosófico. Me gustó mucho. Suscríbanse, denle like igual ahí.